En el principio, cuando no había nada, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios hace la tierra y en la tierra la luz se mezclaba con la oscuridad. Entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Pero eso fue en el principio cuando Dios hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Pero hay una cosa que no hizo. No porque haya dos creaciones, sino porque la parte que estoy preguntando no la hizo Dios. ¿Saben quién la hizo? Un personaje que vamos a ver enseguida. Cuando Dios termina de hacer la creación, hermanos, dice allá el último versículo del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno, pero hay una cosa que fue malo, pero no la hizo Dios, la hizo el diablo. El diablo no existió antes de la creación. El diablo existió ya durante la creación y ahorita vamos a ver cuándo fue creado el diablo. Cristo sí ya estaba desde antes de la creación. Juan 17:5 dice, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que fueran creados los cielos y la tierra, antes de que apareciera esa bola que es nuestro planeta Tierra, antes de eso estaba el Padre y estaba el Hijo. Nada más. Entonces Dios le da el poder y el encargo al Hijo de que haga los cielos y la tierra. Colosenses 1:16 nos dice que por Él y para Él fueron creados todas las cosas, visibles e invisibles. Hay unas cosas que vemos. ¿Quién las creó? Dios. Y hay otras cosas que no vemos. ¿Quién las creó? Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Todo lo material, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos, en el espacio, lo podemos ver, pero hay cosas que no podemos ver. ¿Dónde está Dios? ¿Lo podemos ver? No. ¿Dónde habita Dios? El apóstol Pablo nos dice allá en 1 de Timoteo 6, 16 y al 19, nos dice que Dios habita en luz inaccesible, donde ojo humano no puede llegar. Muy bien. ¿Qué fue lo que no hizo Dios entonces? El mal. La maldad. Esa no la hizo Dios. Esa la hizo el diablo. ¿Y quién crió al diablo? Pues Dios. Ahorita vamos a ver cómo el diablo fue criado, fue hecho. Pero vamos a ver primero quién hizo o quién engendró a Cristo. ¿Quién? Porque de tal manera amó Dios al Padre que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito. El unigénito que fue engendrado por Dios existía antes de la creación y el diablo fue creado durante la creación. Durante ese tiempo en que fue creado, el diablo se rebeló y de ahí vino el mal, no porque Dios haya hecho lo malo, no porque Dios haya querido que existiera el mal. Cuando Dios hizo al hombre, cuando termina la creación, Dios le da una orden a Adán que no comiera del árbol de ¿qué? De la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué?
porque al comer de ese árbol no solamente iba a conocer el bien que ya conocía, sino que además iba a conocer el mal que no conocía. ¿Cuándo fue creado el diablo? En Génesis capítulo 1, cuando habla Dios de la creación, no dice que hizo al diablo, ¿verdad que no? ¿Quién era el diablo? Era uno de los ángeles de Dios. Ya vimos Juan 17:5 que Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver de dónde viene el diablo. Es Ezequiel capítulo 28. ¿Por qué hablamos del diablo, hermano? No porque le prediquemos a él, no porque queramos que todos crean en el diablo, sino para tener cuidado con él, porque dice la Biblia, 1 Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces lo dice para que tengamos cuidado. Ezequiel capítulo 28. Aquí habla del rey de Tiro, pero como una representación de Satanás, porque el rey de Tiro existió pues muchos siglos después de la creación. Sin embargo, Dios le revela al profeta Ezequiel un simbolismo y lo explica así. Vamos a ver 28, Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de qué, hermanos, de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti. ¿Cuándo, hermanos? En el día de la creación. Tú, querubín, grande, cubridor. ¿A quién se está refiriendo aquí, hermanos? Todavía no queda bien claro, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo para saber quién es ese querubín, grande, cubridor, lleno de hermosura. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hermanos. Criado. ¿Cuántas creaciones hubo? Una sola, la que nos habla Génesis 1, y vamos a irlo enlazando. A causa de la multitud, fuiste criado hasta que se halló en ti, ¿quién, hermanos? ¿Qué se halló en ese querubín? Maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, del reino de Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Dónde habitaba Satanás? En el cielo. Pero fue arrojado a la tierra, como vemos allá en el capítulo 10 de Lucas. Y a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Las piedras preciosas representan a los hombres, hermanos. Las piedras de fuego representan a los ángeles. Ahí entre los ángeles andaba el diablo, hasta que fue hallado en él maldad. ¿Cuál fue la maldad que fue hallada en Satanás? Vamos a seguir leyendo. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor.
Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. ¿Cuál era el santuario del diablo? ¿En qué lugar vivía el diablo? En el cielo, y allá lo contaminó y vino a terminar de contaminar la tierra. Derribó a la tercera parte de los ángeles, son los ángeles caídos. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y púsote en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuándo se cumplirá esto, hermanos? Allá en Apocalipsis capítulo 20 dice que el diablo será arrojado a ese fuego consumidor. Será destruido el diablo junto con la bestia, junto con el falso profeta y junto con la muerte. Ese será el fin de Satanás, este personaje que estamos viendo aquí en Ezequiel capítulo 28. Ahora bien, los dos seres existen. Uno existía antes de la creación y el otro durante la creación. Cristo antes de la creación y el diablo durante la creación. Cristo representa el bien, el diablo representa el mal. Vamos a ver allá en Apocalipsis, antes de llegar allá, vamos a ver cómo Satanás engaña al hombre. Le dice que coma del árbol y el hombre es echado fuera del paraíso, seducido por el diablo. El diablo, que representa el mal, engaña a toda la humanidad. ¿Quién fue el primer engañado? Eva. Después, ¿a quién engañó? Adán. ¿Quién fue el tercer engañado? Caín. Caín fue el padre de los hijos de los hombres, que no eran hijos de Dios. Seth fue padre de los que se denominaron hijos de Dios. Unos representaban al bien y otros representaban al mal. Unos serían destruidos, los otros, a pesar de que también cayeron, Dios los perdonó. Ahora sí, vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. ¿A quién representa Jesús? La vida. ¿A quién representa Satanás? La muerte. Nos pone Dios delante de nosotros la vida y la muerte, con la responsabilidad de que nosotros escojamos el bien o el mal. Dice que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esa tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, representa el reino de Dios. Y para su simiente estaba destinada esa promesa, pero no para todos, solamente los que hicieron el bien. Los judíos que tuvieron la bondad
de Dios y la protección de Dios, muchos se apartaron. ¿Se acuerdan de aquellos que se rebelaron contra Moisés? ¿Se acuerdan el nombre de ellos? Coré, Datán, Abiram y On. Esos 4 se rebelaron contra Moisés y fueron castigados y muertos en ese mismo momento. Y todos aquellos que se rebelaron murieron en el desierto. Hermana Cecia, ¿cuántos judíos murieron en el desierto? Pues dice que nada más. Eran muchos, por eso que nos pasaron 6,000, ¿no? ¿Salieron? ¿Cuántos? 6,000 salieron de... 600,000 salieron de Egipto. ¿Y no, cuántos murieron? Pues de los que pasaron, o sea, yo por la cuenta de los que sí llegaron a la tierra prometida. ¿Cuántos murieron en el desierto? 603,500, los mismos que salieron de Egipto. Solamente 2 sobrevivieron, que fue Josué y Caleb. Muy bien. Todos se rebelaron y murieron, pero los que no se rebelaron y no murieron, entraron a la tierra prometida. Esta decisión, hermanos, ha transcurrido durante siglos. Vamos a ver Deuteronomio 4, verso 29. Dice: verso 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Verso 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que Dios les juró. Muy bien. Hubo 2 simientes. La simiente de Caín, que se denominó los hijos de los hombres, y la simiente de Set, que se denominó los hijos de Dios. En el diluvio murieron por completo los hijos de los hombres. Solamente se salvaron, ¿quién? La familia de Noé, 8 personas. Esa familia de Noé mismo, ¿de quién descendía? De Set. Y no hubo ningún otro que se salvara, solamente ellos, lo cual quiere decir que los hijos de Caín todos fueron destruidos, porque eran hijos de los hombres. Para ellos no era la promesa. Pero de los hijos de Set se salvó esa familia, que se reprodujo otra vez después. Sin embargo, de esos hijos de Dios hubo quien se rebeló. Capítulo 6 de Génesis. Dice ahí que la maldad de los hombres que se multiplicó. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre. Y entonces destruyó a todos los hombres que eran descendientes de Caín y que también eran descendientes de los hijos de Dios. Solamente se salvó Noé y su familia. Y después otra vez se reprodujo la maldad. ¿Por qué? Porque el diablo no muere, no ha muerto. Y el diablo sigue engañando. Y el diablo sigue haciendo que los hombres tengan malas decisiones. Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees en Dios? ¿Ustedes creen en Dios, hermanos? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan, y los demonios, encabezados por Satanás, siguen engañando a los hombres. Y los hombres, hermanos, siguen siendo destruidos. Pero algún día, cuando el diablo sea deshecho, también serán deshechos todos aquellos que no se decidieron por el bien. Yo te recomiendo, dice, que escojas la vida.
Yo te digo, escoge la vida. Él quiere que nosotros vivamos para siempre. Quería que Adán viviera para siempre, hermanos. Por eso le puso el árbol de la vida. Y por eso Dios lo echó fuera del huerto de Edén, fuera del paraíso. ¿Para qué lo echó fuera? Por dos razones. Uno, para que no siguiera disfrutando de esas bendiciones de Dios a causa de su pecado. Y la otra, para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. El último versículo, los últimos versículos de Génesis capítulo 2. Ahora nosotros tenemos acceso a la vida eterna mediante aquel árbol de la vida que está simbolizando a Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, el que comiere de este pan, que era su cuerpo, y el que bebiere de este vino, que era su sangre, dice, no morirá para siempre, mas tendrá vida. No como vuestros padres que comieron del maná y son muertos, sino que si comiéramos del pan, que es Cristo Jesús, y bebiéramos de su sangre, tendremos vida eterna. Esa decisión que nosotros tomemos será fundamental para el futuro que nos espera. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en el trono de su gloria, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así separará el Hijo del Hombre los buenos de los malos. En un lado pondrá a los buenos y en otro a los lados, a los corderos y a los cabritos. A los que están a su derecha, ¿qué les dirá? Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los que estén a su izquierda, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Cuál será la diferencia? Los que hicieron la voluntad de Dios estarán a su derecha. Los que no hicieron la voluntad de Dios, mas escogieron el mal, la muerte, estarán a su derecha, a su izquierda. Y ellos, los que están a su izquierda, serán arrojados al lago de fuego y azufre. Ahorita vamos a ver cuál es ese lago de fuego y azufre. La lucha entre el bien y el mal ha estado vigente siempre desde que el hombre fue creado allá en el principio. Escogióos el bien, escogióos la vida. El diablo siempre ha querido luchar contra Cristo Jesús y el diablo ha tenido un campo de acción bastante amplio. ¿Quién es el diablo? El príncipe de este siglo. ¿Quién es el diablo? El que tentó a Jesús. ¿Cuántas veces tentó a Jesús? 3 veces, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la primera? Pues Jesús venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Era común, era natural que sintiera ¿qué? Hambre. ¿Y cómo lo tentó el diablo? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cayó en la tentación Cristo Jesús? No. Después lo tentó y fue llevado a las almenas del templo. Le dice, arrójate, si eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Si eres hijo de Dios, Dios enviará a sus ángeles para que tus pies no lleguen a tierra. ¿Cayó Jesús en esa tentación? No. ¿Cuál fue la tercera tentación? Lo llevó a aquel monte alto. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cayó Jesús en la tentación? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está que solo a tu Dios
adorarás, y a Él solo servirás. ¿Quién es mayor, Cristo o el diablo? Si nosotros escogemos seguir a Cristo Jesús, si nosotros escogemos a Cristo, escogemos el bien. Si escogemos el bien, tendremos la vida. Pero si escogemos al diablo, tendremos el mal y la muerte. Tenía un compañero en mi trabajo que decía, estar en el cielo es muy aburrido. Allá no hay diversión. En cambio, en el infierno hay diablitas. Mejor me voy al infierno. Pues sí, hermanos, la gente prefiere el mal, prefiere la muerte, prefiere la destrucción. Así como en los días de Noé, cuando cayó el diluvio, la gente se arrepentía por no haber entrado al arca. Cuando venga la destrucción, la gente se va a arrepentir y va a lamentar no haber escogido la vida, pero será demasiado tarde. Ahora nosotros tenemos la decisión, hermanos, como la tuvieron todos los hombres que vivieron desde Adán hasta este momento. Algunos escogieron el bien. ¿Me pueden decir algunos que escogieron el bien? Noé, pregonero de justicia. ¿Quién más? Sed, que caminó con Dios y luego fue arrebatado. ¿Quién más? Abraham, que fue llamado amigo de Dios y padre de la fe. ¿Quién más? Josué y Caleb. Josué, Caleb, Moisés. ¿Quién más? Gedeón. ¿Quién más? Sara, Isaac. Infinidad de hombres que escogieron el bien. Pero más grande es la cantidad que escogió a Satanás. Aquellos que se rebelaron contra Dios. Aquellos que les fue fácil decir, al cabo que no me pasa nada. Hago el mal, al cabo que Dios me va a perdonar. Si yo me arrepiento, Él me va a perdonar. ¿Y es cierto que Dios perdona, hermanos? Sí, pero si hay un arrepentimiento verdadero. Dios perdonó a la mujer adúltera, ¿sí o no? ¿Pero qué le dijo a la mujer adúltera? No peques más. Vete y no peques más. ¿Qué le dijo a aquel ladrón que se arrepintió? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cristo tuvo misericordia de él, ¿sí o no? Y la promesa de Cristo para aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque por ese arrepentimiento su nombre fue escrito en el libro de la vida. No quiere decir que físicamente iba a estar en el paraíso, sino que al estar en el libro de la vida le tenía preparada la vida eterna. Y aquel ladrón que no se arrepintió, ¿qué le dijo a Cristo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros. ¿Hubo arrepentimiento en su corazón? No, y no hubo ninguna buena promesa para él, sino que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, tenemos una parábola en la Biblia, la del hijo pródigo. ¿El hijo pródigo era bueno o era malo? Una pregunta capciosa. ¿Era bueno o era malo? Pues era bueno y estaba con el padre, pero un día se rebeló, se volvió malo. Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y se fue. ¿Y qué hizo con esa herencia, hermanos? La malgastó, la perdió, a tal grado que no tenía ni para comer y se peleaba con los puercos para comerse las algarrobas. ¿Qué son las algarrobas?
las obras con las que eran alimentados los cerdos, y él se peleaba por esas obras. ¿Se arrepintió el hijo pródigo? ¿Sí o no? Dios está dispuesto a perdonarnos. Ahora las decisiones que tomamos suelen ser fatales para nosotros. Decidimos, yo ya no sigo a Dios, yo ya no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay pura hipocresía. ¿Y es cierto, hermanos? ¿Hay hipocresía en la iglesia? Sí, también hay. Es que en la iglesia son muy hipócritas, en la iglesia son muy malos. Por eso yo ya mejor no voy, porque es más divertido acá el juego, los espectáculos, las fiestas, el baile, el vino. Es más divertido acá y escogen eso. Pero al final, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es la recomendación de Cristo? Porfiada entrar por la puerta angosta. La puerta angosta te lleva a la salvación, la puerta ancha te lleva a la perdición. Uno te lleva a la vida y otro te lleva a la muerte. Yo fui joven, hermanos, fui niño. Cuando yo era niño, había en la iglesia donde yo iba un grupo de niños, aproximadamente 150 niños. Entre esos niños estaba yo, junto con otros niños. Y yo pregunto, ¿cuántos de esos niños permanecen hasta ahora? Bueno, ahí está nuestro hermano Heber, nuestro hermano Isaías y muchos hermanos que aún permanecen. Ahora ministros, ahora diáconos que prefirieron escoger el bien. Pero la mayoría de esos niños se perdieron. Fui joven. Cuando yo era joven, hermanos, ¿de cuántos jóvenes se componía la juventud, hermano Heber, hermano Isaías? ¿De cuántos jóvenes? Cientos. 90 y tantos. 90 y tantos en el salón. Cabían como unos 90 y tantos. No, hermanos. En el salón. Éramos 120, pero estaban en el pasillo, en la ventana, las ventanas laterales, ahí había jóvenes. Pero los jóvenes que se llegaron a anotar, que entraron en el censo de los jóvenes en aquel tiempo, llegaron a ser más de 400 jóvenes. De esos 400 jóvenes, ¿cuántos permanecemos? Solamente unos cuantos. Tomamos la decisión. Una señorita se acercó conmigo en aquel tiempo cuando yo era joven y me dice, yo me quiero casar, pero no hay jóvenes en la iglesia. Bueno, sí hay, pero ni saben besar. Además, los jóvenes de la calle, aparte de que sí saben besar, huelen a tabaco, huelen a alcohol, tienen más vida vivida. Y aquí, pues los jóvenes ni se animan a hablarle a uno. Y se casó y le fue mal, se arrepintió. Con hijos, golpeada, maltratada, regresó a la iglesia. Eso es lo que queremos, sufrir. Y si no nos arrepentimos, la muerte segunda, la muerte eterna. Mejor estemos en comunión con Dios. Escojan la vida. Escojan las bendiciones de Dios. Mi rostro irá delante de ti. No te dejaré ni te desampararé. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío,
fortaleza mía. En ti confiaré. Esos son los hijos de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Vamos a conjugar ese salmo. Jehová es mi pastor. ¿En qué tiempo es? Presente. Vamos a verlo en tiempo pasado. Vamos a conjugar Jehová es mi pastor en tiempo pasado. ¿Cómo diríamos? Jehová fue mi pastor. Siempre ha sido nuestro pastor, ¿a poco no? Debemos de permanecer en su redil. Vamos a conjugarlo en tiempo futuro. Jehová será mi pastor. ¿Ustedes creen que en el futuro Jehová sea nuestro pastor? Vamos a verlo en tiempo copretérito. ¿Cómo diríamos? Jehová sería nuestro pastor. ¿Cree que Jehová sería nuestro pastor si nosotros permanecemos cerca de Él? Ahora vamos a conjugarlo otro tiempo. Ellos. Él. Jehová será tu pastor. Ellos. Jehová será el pastor de ellos. Vosotros. Jehová será el pastor de vosotros. Siempre será Dios el que esté con nosotros, solamente si nosotros escogemos el bien. ¿Cuál es el destino final? Por escoger el bien. Vamos a ver allá en Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a ver el destino final de los que se portaron bien y de los que se portaron mal. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes de la bestia, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 1000 años. Lo que la gente conoce como el milenio, el reino de Cristo por 1000 años. Verso 5. Más los otros, los que no resucitaron cuando venga Cristo, los que no fueron hechos reyes y sacerdotes por 1000 años, dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Noten, ¿qué es lo que va a suceder? Van a vivir los que no creyeron en Dios, en Cristo, van a volver a vivir hasta pasados los 1000 años. ¿Y qué sucederá con ellos? Dice: saldrá para engañar las naciones, esos que no resucitaron en la primera resurrección, esos que no estaban escritos en el libro de la vida, que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Recuerden que Gog y Magog fueron destruidos en aquella guerra del Armagedón, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron. ¿Sí saben lo que quiere decir circundar?
nosotros decimos rodearon. Rodearon, ¿qué rodearon? El campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, para siempre jamás. Muchos piensan que día y noche serán atormentados, pero se les olvida que después de ese fuego que va a bajar del cielo, ya no habrá día ni noche, ya no habrá cielos ni tierra, sino que serán hechos nuevos cielos y nueva tierra. Y no había necesidad de lumbreras. ¿Por qué? Porque la luz de Dios y del Cordero iluminaban todo. Muy bien. Unos serán destruidos, otros estarán con Cristo gozando de la vida eterna. ¿Qué queremos? ¿Sufrir ahora y después? ¿O vivir felizmente lleno de bendiciones ahora y mayormente después? ¿Qué es lo que escogemos? Escogemos hoy la vida y no la muerte. Escogemos hoy el bien y no el mal. Escojamos ser de la simiente de Dios y no de Satanás. ¿A quién debemos de servir? A Dios, a Cristo, para tener vida eterna. Ahora que si queremos la muerte, si queremos sufrir, pues sigamos a Satanás. Aún teniendo dinero, ¿creen que ya están destinados a gozar, hermanos? Los que escojan a Satanás, los que se postren delante de Satanás y Dios y el diablo les llene de riquezas, ¿creen que son felices? Yo trabajaba allá en zona de hospitales. Y ahí en el hospital donde yo trabajaba se estacionaban varios carros. Generalmente yo trabajaba nada más los domingos. Generalmente se paraba una camioneta ahí frente al hospital. Llegaba desde muy temprano. Cuando yo llegaba a trabajar al hospital, entraba a las 7 de la mañana, ya estaba la camioneta. Y ahí en esa camioneta era llevado un señor que era muy rico, tenía cáncer. Su familia ofrecía millones de pesos para que se salvara, para que sanara ese hombre. ¿Y qué creen? Murió. Muchos hombres son secuestrados porque son ricos, son asesinados porque tienen riqueza. No es sinónimo de felicidad la riqueza. Lo que sí es sinónimo de bendición es estar cerca de Dios. Decisión ahora de nosotros. No nos importa aquellos que decidieron mal y recibirán la muerte segunda. No nos importa tampoco aquellos que recibieron el bien y recibirán la vida eterna. Lo que importa es lo que nosotros decidamos y qué recibiremos, vida o muerte. Escogeos bien a quién servir. Que Dios les bendiga, hermanos.